Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ana Gloria Valenzuela, la editora de The Search Summit, y hoy tendremos un tema muy interesante que platicar con ustedes, que es cómo quitarnos la fobia al dolor. Para contestarnos estas preguntas estamos con la doctora Shoshana Berenson, quien es Premio Nacional de Psiquiatría por la Fundación Dr. Manuel Camelo. Entonces, en un momento más estará uniéndose con nosotros. Aquí está. Ya estamos conectándonos con ella. Pero, bueno, mientras conectamos, queremos presentarla. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué tal esta cuarentena? ¿Cómo sigue? Pues ahí vamos, con, Bueno, con lo bueno y lo malo de la es- cuarentena. exactamente. Pues estaba presentándola, que usted es directora de la Dirección de Investigaciones de Epidemiología y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y también Premio Nacional de Psiquiatría por la Fundación Dr. Manuel Camelo. Entonces, pues es un honor volverla a tener con nosotros. Ya es la tercera vez que nos acompaña, tanto en una conferencia que hicimos en Well Shop y ya otras ocasiones aquí con la doctora María Elisa Barrera de Serna, quien hoy no pudo acompañarnos, pero bueno, estamos muy felices de estar con usted. Al contrario, a mí me da mucho gusto volver a estar por aquí. Y bueno, este tema nace porque creo que no importa la situación en la que estemos en la vida, creo que el evitar, muchas veces estamos con mucha conciencia de las acciones que tomamos, eh, y demasiada precaución en cuanto no voy a hacer esto porque me va a doler demasiado, ¿no? Pueden ser cosas en relación, cosas en trabajo. Entonces, es el tema que queremos discutir el día de hoy. Y queríamos preguntarle desde una manera, pues sí, que pasa en la mente, ¿no? Pues entender desde el fondo qué es el dolor y cuál es su función. Sí, claro. Eh, bueno, por mucho tiempo se hablaba como de manera separada del dolor físico y de lo que podría ser el dolor emocional, ¿no? Es decir, como un dolor físico, pues es muy evidente, me duele el estómago y algo no está funcionando bien en el estómago y el dolor es el que me avisa que tengo que hacer algo porque me está doliendo el estómago. Con el dolor emocional es muy complicado hacer esto porque no te duele algo en específico, ¿no? Entonces es como complicado saber a qué se debe ese dolor. Es como cualquier herida que nos podemos sentir tristes, frustrados, enojados. Y lo cierto es que también se refleja a nivel físico. Entonces, lo que se ha planteado en los últimos años es que no se puede separar, a menos de que sea como muy evidente que se trata de un dolor físico por un problema físico muy específico. Pero incluso se ha visto en diferentes estudios que todas las enfermedades crónicas que padecemos ahora, pues tienen un componente emocional muy importante. Existe una relación muy importante, por ejemplo, entre el cáncer y la presencia de depresión o ansiedad o entre ciertos dolores crónicos a través de los cuales manifestamos a veces nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos es mucho más aceptado que yo diga me duele la cabeza a decir me siento triste, estoy preocupada, estoy muy molesta porque mi marido me hizo tal cosa o mis hijos no hicieron esta cosa. Entonces, a veces estos dolores que podríamos decir del alma o emocionales o malestares emocionales, los manifestamos vía otros dolores. Claro. Pero realmente podríamos hablar de que es complicado ahora separarlos y que son muy importantes ambos. Exacto. Es muy interesante lo que menciona, que no hay una herida abierta, vaya con sangre, ¿no? O sea, porque no es un dolor físico o una herida física que te lo haces cuando te caes, pero pues sí cuando te caes emocionalmente, ¿no? Entonces es encontrar esa fuerza para seguir adelante. Pero me interesa mucho eso que acaba de mencionar, esta asociación con el cáncer y los síntomas de depresión y ansiedad. ¿Tendrá un poquito más de información para poder entender eso? Y también qué soluciones podemos hacer para evitar esto, ¿no? Sí, claro.
Yo eh, creo que es importante antes de decirte esto, como saber que ya en alguna llamada, pero ya la corté. Con razón, dije, Este, ¿qué pasó? Perfecto. sí, es que entra y no la puedo quitar. Creo que es muy importante que lo que tendríamos que tener muy claro es qué es un dolor o qué es un malestar emocional y qué ya es una enfermedad. Porque el dolor, el malestar emocional, a veces nos es muy útil. ¿Qué nos dice un dolor? A ver, cualquier dolor lo que nos dice es que algo no está funcionando bien. Por eso te duele. Si te duele el estómago es porque algo no te está funcionando bien. Si tienes un dolor emocional es porque algo no está funcionando tan bien, porque no te sientes a gusto, porque no estás viviendo plenamente, porque no estás pues cumpliendo con lo que tú quieres, con lo que te puede hacer feliz. Entonces es importante que vivamos esos dolores, no que los evitemos, porque nos van a permitir entender en qué estamos mal y qué nivel de ayuda necesitamos. Claro. Ese es un nivel y otro nivel es ya cuando se convierte en una enfermedad, que entonces sí necesitamos un tratamiento diferente. Pero lo que ha pasado en esta época es que como que no nos permitimos el dolor, como que vivimos en una sociedad donde tenemos que ser felices, tenemos que ser activos, tenemos que ser los mejores en todo, tenemos que estar siempre pensando qué es lo siguiente y entonces el dolor como que estorba, ¿no? Como Eso, exactamente. O sea, ¿cuál es la necesidad de la sociedad de que estemos bien? ¿Por qué estamos tan obsesionados con el estar bien? es, creo que tiene que ver con muchos factores sociales, culturales, económicos que hacen que ahora vivamos como en una sociedad de bienestar. Hay un filósofo, que es un filósofo coreano que vive en Alemania, que tiene un nombre muy complicado, que es como Byung Chul, no sé qué, pero el Ajá, apellido es Han, ok. y él hace un análisis muy interesante de cómo nos hemos vuelto nosotros mismos nuestros autoperseguidores y castigadores y nos exigimos vivir en este ritmo de vida. Te pongo un ejemplo. Supongamos que hoy haces una cosa muy padre, tienes un triunfo con tu familia, tus hijos, lo que sea. No te das el espacio para disfrutarlo. Es que es lo siguiente, Exactamente. ¿no? O te juzgas. Ay, lo pude haber hecho mejor. Ay, pude haber salido mejor en la conferencia. Ay, no puse también mi teléfono. Yo qué sé. Y Claro. siempre estás pensando en, esto ya lo hice, ¿qué es lo siguiente? Y siempre estamos pensando que tenemos que ser buenos trabajadores, buenas madres, buenos hijos, hacer ejercicio, estar guapas, ser interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre pensando en lo siguiente que vamos a hacer. Es demasiada presión, ¿no? Exacto. Y bajo esta condición de ser los mejores, el dolor estorba, Claro. entre comillas, porque finalmente si no vivimos esos dolores, no los podemos superar. O sea, tenemos que sentirlos, tenemos que vivirlos, tenemos que saber por qué nos pasan y a partir de ello, entonces, curar la herida simbólicamente, ponerle alcoholito, eh, ver qué necesitamos, ver qué tipo de apoyo necesitamos. A lo mejor necesitamos un apapacho, a lo mejor necesitamos ir con un especialista, depende del problema, pero ponerle ese mertiolate y Claro. después seguir adelante. Entonces, sí es muy complicado en esta época porque de hecho no está permitido. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando estás triste? No llores. O no estés triste. No estés triste, ¿no? Ajá. ¿O qué hago para que te sientas feliz? ¿Cómo te ayudo a ¿Cómo sentirte te... más? Ajá. Ya no te quiero ver llorar. ¿Qué hago para ver una sonrisa en tu cara? Pues no. A lo mejor en ese momento lo que necesito es esa cara y necesito llorar y necesito sentir por qué me está pasando eso para que posteriormente pueda resolverlo o pueda ver, aprender de ese dolor y decir, bueno, ya no voy a hacer tal cosa de esta forma porque tiene esta consecuencia. Pero solo viviéndolo lo vas a poder hacer. Claro. Y
es muy complicado ahora porque lo que dice este filósofo es eso, que vivimos en un ritmo tan acelerado que no nos damos tiempo de ver estas condiciones con calma, vivirlas, afrontarlas y seguir adelante. Claro. Menciona, Entonces, regresando a la primera que me preguntabas con el cáncer, que ya no te la contesté, sí. Qué habría bueno que pensar cuándo se asocia con esta problemática. Lo que hemos visto en las investigaciones es que cuando existe ya un trastorno como depresión o como ansiedad, existe una relación muy importante con el cáncer o con enfermedades cardiovasculares, es decir, que de alguna manera nuestras condiciones emocionales afectan a nuestro cuerpo, o sea, no estamos separados. Claro. Hace muchos años, digo, esto es breviario cultural, pero mi tesis de doctorado fue medicina tradicional y salud mental. Okay. Entonces entrevisté a curanderos y a chamanes y todo esto. Y me quedó muy grabado uno muy interesante que decía que nuestro cuerpo era como ríos y que Okay. en ese río pues estaba todo, o sea, estaba lo físico, lo mental, lo emocional, y que cuando teníamos un problema emocional era como si le pusiéramos una valla al río que debe de fluir Claro. y que entonces tenemos que curar esa herida para que pueda seguir fluyendo el río y podamos estar bien. Pero el primer paso es atenderla. Y era como, se me hacía muy bonita la metáfora en el sentido de que sí, porque si pensamos en la sangre, en los fluidos, en lo que nos conforma, pues sí, el que se estanque no nos permite que estemos bien ni emocional ni físicamente. Claro. Hago un paréntesis, doctora, porque nos están preguntando el nombre del filósofo, o nos los puede compartir después, o después se los mandamos A ver, por espérame. newsletter de The Source Summit. Déjame buscarlo aquí. Ok, Es Byung ok. Chul Han. ¿Cómo se escribe? Byung, B grande, Ajá, Y-U-N-G, ajá, luego guión Chul, ok. así como suena, y luego el apellido es Han, H-A-N. Perfecto, espero que la seguidora que lo preguntó lo pueda investigar y de todos modos nosotros hablaremos de él en el newsletter, ¿no? Porque tiene un mensaje importante. Sí, sí, tiene unos libros maravillosos de cómo no, no nos damos tiempo ni siquiera para no hacer nada. Y él dice que cuando no hacemos nada es cuando realmente creamos. Cuando nos damos ese espacio de estar en calma con nosotros, es cuando podemos crear y crecer. Está padrísimo. Si lo pueden leer, léalo. Gracias, gracias por esa referencia. Nos pregunta también en la audiencia, que tiene que ver un poco con lo que hablaba de cómo no le permitimos a nuestro ambiente y también a los niños el pasar por ese dolor, ¿no? Esa exigencia bárbara de no sufrir, ¿no? Entonces, nos pregunta la audiencia por qué es tan importante que los niños tengan esta educación emocional y enseñarles a manejar el dolor y el miedo, ¿no? Eso es importante, el manejo. Sí, creo que es una pregunta súper importante porque de alguna manera la forma en que tradicionalmente nos educan define todas estas condiciones. Hay, por ejemplo, es muy claro qué pasa con hombres y con mujeres desde chiquitos. Uh -huh. A las mujeres nos dan, entre comillas, un poco más de oportunidad de sentir de expresar este tipo de emociones. Porque somos, en teoría también, porque somos muy fuertes, yo ya no sé por qué decían que somos más débiles, pues las mujeres somos más fuertes aún, pero hay como esta condición de, bueno, son más débiles, más emocionales y hay como un permiso. Pero le quitan un poco la seriedad, ¿no? Porque es, ay, bueno, está chillando porque es mujer, ¿no? Pero Le hay la quitan un oportunidad de poco. expresarlo, Eso es cierto. ¿no? Mientras que en los hombres los hombres no lloran, te aguantas como macho, no me vas a salir mariquita, etcétera, etcétera. Y entonces eso impide el que puedan manifestar las emociones desde chiquitos. Ya pareces a tu hermanita porque eres un chillón, etcétera. O sea, lo vuelven femenino. Eso es el comparativo. Nos permiten, pero luego es el comparar, vas a ser niña, ¿no? O eres tu hermana. Exacto. Y eso
les hace mucho daño a los hombres. Hicimos un proyecto sobre cómo manifestaban los hombres la depresión y pues es muy complicado porque pues sus formas de expresarlo es consumiendo alcohol, vía la violencia o la agresión, porque no hay otra manera. Tú piensas, por ejemplo, en reuniones de hombres que se van a beber alcohol. Es cuando se permiten abrazarse, llorar por la Exacto. novia, pero al La día siguiente, expresión nada, de la ¿no? Al amistad. día siguiente, ¿qué onda, compadre? O sea, no, no, Ajá. no, lo que pasó en la cantina se queda en la cantina, como Se lo va que todo pasó en Las Vegas, mano del alma a a nada. nada, ¿no? Y eso tiene un impacto y eso lo vamos aprendiendo desde chiquitos. Entonces, la pregunta que hacen es muy importante. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar estas emociones y estos dolores? Porque desde pequeños nos enseñaron, no llores, ¿qué hago, mijito, para que estés contento, tal, tal? Si nosotros aprendemos desde chiquitos permitir expresar esto y darle su tiempo, pues cuando seamos grandes vamos a tener las herramientas para poderlo expresar y poderlo manejar y entonces salir adelante. ¿Qué Exacto. sucede? Como no lo permitimos, se nos va acumulando y entonces aparecen los trastornos mentales. Ya cuando nos damos cuenta, pues ya está una depresión, porque cuánto tiempo llevamos sin dejarnos de expresar lo que estamos sintiendo. Y eso va un poco a la siguiente pregunta que le iba a hacer, que tal vez ya la contestó, pero es, ¿qué pasa cuando ignoramos el dolor, no? ¿Qué pasa cuando desde chiquitos sistemáticamente estamos evitando esto, no? Entonces usted dice que resulta en algún trastorno mental. Digo, puede ser un acontecimiento, otro puede ser que nos la pasemos muy mal. Hay gente que vive la depresión toda la vida y es su forma normal de vivir. Es terrible, pero pues así aprendió toda la vida y esa es la normalidad. Y cuando tiene la oportunidad de estar en un tratamiento o algo y ver que se puede ver la vida de otra manera, dice, ay, ¿dónde estuve toda mi vida? Es que es impresionante cuando vas a terapia y empiezas a desenredar todas esas mecanismos mentales, ¿no? Y Y empiezas a... regresando a lo que decía este médico tradicional, pues Ajá, vas estancando, o sea, tu río empieza a estancarse. Entonces, además del dolor, viene la ansiedad, viene la frustración, viene el estarte juzgando todo el tiempo. Claro, soy la peor, soy una ignorante. Vas acumulando y entonces hay más probabilidad de que se presente un trastorno. Por eso claro. es muy importante que los dejamos fluir. Si Entonces, estoy enojada, decir, estoy enojada, no me hables porque estoy enojada. Y estoy enojada por esto, por esto y por esto. es Mejor vete exacto. O por a ejemplo, ser siempre el lindo, ¿no? exacto. Sí, también, bueno, hay gente que tenemos esta obsesión también por siempre quedar bien, ¿no? Y no te permiten, no te permites también mostrarte de otra manera que no sea, ay, la linda o el amable o el que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué técnicas podemos utilizar para, en vez de decir, no chilles, no llores, los hombres esto, las niñas, etcétera? ¿Qué técnicas también podemos permitirle, o bueno, hacer cuando un niño está frustrado o viviendo su dolor, pero también un adulto? O sea, ¿qué técnicas podemos utilizar para mejorar nuestra relación con el dolor? Porque como usted lo dice, es muy necesario, sobre todo en aprendizajes, ¿no? Si no pasas por un dolor, pues realmente no sabes cómo, no evolucionas, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más importante? Que todos pasamos por dolores, porque eso es vivir. O sea, la vida tiene cosas padres y tiene cosas feas y tiene cosas difíciles y tiene momentos de pérdidas y tiene momentos de triunfos. Eso es vivir. Entonces, finalmente, más o menos, todos pasamos por momentos de dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Que lo ignoramos, que es distinto. Ok. Pero todos los pasamos. Que Exacto. levante la mano si alguien que nos está viendo, que nos diga que nunca ha sentido un dolor. No, yo creo que sí es bastante común. Nadie. Ah, bueno, O sea, es digo, parte. si alguien nos dice, si alguien que nos está viendo nos dice que no ha sentido un dolor, sería preocupante, porque todos hemos sentido un dolor. Entonces, el primer paso es reconocer que existen estos dolores y que los tenemos que vivir. Es decir, si
te voy a poner un ejemplo. Si pierdes una pareja, pues es un dolor. O sea, mucha gente te puede decir, ay, era un estúpido, no te merecía, lo que tú quieras, pero para ti es un dolor. Y Claro, es entonces una pérdida. el primer paso tiene que ser reconocer ese dolor. ¿Qué podemos hacer con los niños? Permitirles que reconozcan ese dolor. Si quieren llorar porque están viviendo algo difícil, pues que lloren, que expresen. Otra cosa importante es permitirnos expresarlos, porque la forma en que socialmente y culturalmente estamos, como tú bien decías, es que tenemos que ser lindos y caerle bien a todo mundo. No, tenemos que aprender a darnos ese espacio para expresar lo que estamos sintiendo y expresar ese dolor. Exacto. Y una cosa muy importante que es lo que basa el mindfulness, que Ajá, creo que es uno de los aprendizajes más importantes, es vivir en el presente. Es decir, no hacer lo que te decía hace rato, no decir, ay, bueno, ya hoy acabé esta conferencia, ya, ¡pum!, la borro de mi cabeza. ¿Cuál es la siguiente? Ah, sí, mañana me toca, tengo una plática con tal universidad y ya. O, ay, hoy logré esto. No, hay que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, porque eso te permite estar en donde debes estar. Porque si claro, yo estoy pensando en lo siguiente o en lo pasado, me quedo en esta condición que se llama de rumiación y empiezo a hacer juicios. Entonces, el mindfulness lo que te plantea es, vive el aquí y el ahora como es. No hagas juicios, no hagas... Y bueno, tiene una serie de técnicas que yo no soy experta en mindfulness, ni mucho menos, ¿no? Seguramente alguien les puede explicar muy bien, pero que tienen que ver con meditación, con respiraciones, etcétera, que lo que te ayudan es a vivir el aquí y el ahora. ¿Y eso qué significa? Vivir el aquí y el ahora significa vivir lo bueno y vivir lo malo, claro. lo que está pasando en este momento. Y eso ayuda mucho a permitirte vivir estos dolores. Porque si eso es lo que estás viviendo ahorita, pues eso toca. Claro, y aquí hay varios temas que salen de esa respuesta, porque también es, a ver, tal vez es esta manera de ya tradicionalmente cómo hablar del dolor, ¿no? Pero siempre decimos, ok, hoy te vas a permitir vivir tu dolor. Alguien nos mencionaba de una infidelidad, entonces dices, hoy voy a permitirme sufrir, hoy voy a permitirme el dolor, pero mañana ya como nueva. Eso también a lo mejor es limitarnos. ¿Cuánto tiempo podemos vivir este dolor sin caer en una depresión, sin caernos? O sea, ¿cuál es esa delgada línea entre vivir nuestro dolor, pero también que no nos que no nos derrumbe, ¿no? Sí, eh, mira, a nivel diagnóstico, a nivel de cómo se diagnostica un trastorno, uno de los requisitos es un tiempo específico y tener un conjunto de síntomas, ¿no? Y entonces cuando se habla de depresión o ansiedad, ahora lo que se habla es como de una gama, donde no puedes decir tan claramente como tú lo decías ahorita, esta línea delgada, como que no es lo tienes o no lo tienes, sino que podríamos decir que es como todo un continuo y a partir de ese continuo lo vas teniendo. Por ejemplo, en la depresión, uno de los, digamos, síntomas que tiene que ver es que esté presente una tristeza muy grave que te impide hacer muchas cosas por más de 15 días, pero en Ujú. conjunto con otros síntomas, como por ejemplo, con cambios en los hábitos alimenticios, que pueden ser comer más o comer menos, no dormir bien, tener pensamientos de culpa, tener pensamientos suicidas, etcétera. Y Ok. tienes que cubrir un cierto número de esos síntomas, más los 15 días de una tristeza incontrolable, Ujú. para hablar de depresión. Ok. Y depende del problema, es decir, si alguien tiene un duelo, pues es un dolor que cuesta mucho más tiempo curar que si alguien se siente hoy frustrado porque salió mal la conferencia, que yo me sintiera con un dolor porque dije, ay, qué mal estuve, yo qué sé. Es como diferente. Y también depende mucho de cómo vas tú, digamos, entendiendo ese dolor, porque lo puedes seguir viviendo un tiempo fuerte,
pero lo vas entendiendo. Entonces eso permite que sigas. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor si yo me divorcio mañana me tardo 3 años en superar mi divorcio, pero eso no quiere decir que yo no vaya trabajando ese dolor. A lo Ok, mejor va a estar conmigo, pero voy a aprender a manejar ese dolor, que esa es la diferencia. ok, creo que me queda muy claro. Ujú. Y ya tenemos algunos minutitos para terminar esto, pero me gustaría hacer una última pregunta con algo que nos pregunta la audiencia, pero antes de eso es, a mí, bueno, el por qué nació esta plática fue porque también estamos viviendo ahorita en cuarentena pues mucha violencia intrafamiliar, ¿no? Se ve que estos números aumentan, el trabajo es incierto, eh, es difícil manejar el dolor, ¿no? Pero aquí lo que nos gustaría alentar es que si no estás en algo que te satisface, que te sientes bien contigo misma, pues no estés, no le des ese miedo al dolor ganarte, ¿no? Si estás en una relación abusiva, eh, salte, ¿no? Te va a doler, pero salte, ¿no? Y eso es un poco lo que quería llegar con usted. ¿Cómo decimos, me tengo que salir de aquí? Sé que me va a doler, pero me tengo que salir, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa conciencia? Sí, es muy complicado, no es una tarea fácil porque nos habituamos. Un poco lo que te decía, por ejemplo, eso se vuelve lo normal. Eh, Hay estudios que plantean que hay mujeres que viven en la violencia y eso es lo normal, porque es lo que está a su alrededor. ¿Qué es lo normal? Lo normal es una norma que decide un grupo. Exacto. Si yo te digo ahorita, lo normal, si toda la sociedad mexicana decide que lo normal es salir desnudo a la calle, pues el que vamos a ver raro es el que sale vestido, porque esa es la norma que define la sociedad. Por eso eso es lo que llamamos normal, lo que la mayoría hace. Y entonces, si yo vivo en un mundo donde todas las mujeres son violentadas, eso es lo normal. A eso estoy acostumbrada. Entonces, salir de eso cuesta mucho trabajo porque es salir a lo que me enseñaron, a lo que he vivido siempre. Mi familia era violenta, entonces, pues, que mi marido me pegue es normal porque a mi mamá le pegaban, a mi etcétera. Entonces, eso significa hacer un trabajo muy importante contigo que sí duele Claro, y que no todo mundo está dispuesto a hacer. Entonces, creo que el primer paso tiene que ver con lo que tú decías, no exigirnos de un día para otro, pues va a cambiar mi vida, entonces ya tengo que salir de esto porque eso no va a servir, porque tienes que tomar conciencia de todo esto para empezar a actuar. Entonces, el primer paso sería hacer un análisis de lo que me está pasando y ver qué tan, digamos, me encuentro en la condición para poder hacer ese cambio. Porque claro, también si lo hago en un momento equivocado, no va a funcionar. Y esa es otra cosa que te enseña el mindfulness también. Es decir, me voy a parar un segundo, voy a analizar esta condición de aquí de la hora y entonces tomo una decisión. Porque esa es otra cosa, ¿no? Nuestra sociedad actual es toma decisiones en friega, o sea, claro. no hay Ya, chance de... Y entonces ese es un primer paso. Y una vez que ves qué necesitas para poder hacer ese cambio, pues entonces podemos salir. Porque una cosa es salir huyendo, o sea, es decir, si ves que está en peligro tu vida, pues salte, no hay más. Pero eso no quiere decir que hayas entendido por qué tienes que romper con eso. exacto. Estás huyendo porque estás en riesgo y es lo que tienes que hacer, es un instinto. Pero ¿cuántas mujeres no regresan a estas relaciones? Claro. Eh, por último, dice este usuario que todos estamos acostumbrados a planear para el futuro, pero usted dice que hay que disfrutar el momento de ahora. Es más difícil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podemos pues, hacer lo que nos recomienda, ¿no? Creo que es a donde No, vamos. claro, es dificilísimo. este, porque esa es nuestra sociedad, lo que ¿quién es el triunfador? El guapo, inteligente, deportista, que tiene dinero, o sea, te autoexiges tanto que nunca vas a poder ser ese.
Y un ejemplo de esta condición son las redes sociales. ¿Qué fotos subimos a las redes sociales? La Siempre bien perfecta. felices y las sonrisas. Un día hicimos un ejercicio que fuimos a un museo y entonces estaba tomando la gente fotos. Y entonces estaba así toda seria o lejos de su marido y demás. Decía, foto. Y entonces se abrazaban, ¿no? Y, así, y ya, Foto y luego tan. seguías con tu misma cara. Es esta imagen, ¿no? De ser feliz, esta imagen de que todo está bien. Sí es muy difícil. Una forma de lograr esto es el mindfulness. Hay Ok. muchísima gente aquí, hay mucha gente que lo ofrece, o si no creen como en ese tipo de cosas, es empezar a, como cuando hacemos ejercicio, es como cuando empezamos a hacer ejercicio. El primer día no podemos levantar 40 kilos, tenemos que estar 10 minutos con 5 kilos y luego va, es como un ejercicio cotidiano hasta que en un momento nos damos cuenta que podemos enfocarnos en lo que estamos haciendo en ese momento. Si lo queremos hacer de un día para otro, es como el ejercicio. Si yo mañana voy y quiero levantar 40 kilos en pesas, pues me voy a quedar ahí. Es Claro. como este ejercicio cotidiano para lograr irnos entrenando a preocuparnos más por el aquí y el ahora que por el pasado o el presente. Ese sería como... Y esa perspectiva, como bien lo menciona, pues permite lo que justamente estaba diciendo, aprender a manejar el dolor, porque no lo vamos a poder evitar, solo manejarlo y Entenderlo. salir como Jedi del dolor. Pero le agradezco muchísimo su tiempo, todas las herramientas que nos dio, las explicaciones y sobre todo a la Fundación Dr. Manuel Camelo por conectarnos con usted, con gente tan experta y con tanta experiencia y tanta investigación detrás de estos trastornos mentales. Y bueno, también al equipo de Dasher Summit por hacer esto posible y a usted, ¿no? Su tiempo y su conocimiento. Al Agradecemos mucho. contrario, No sé si hay algo último con lo que quiera dejar la plática. pues yo creo que, digamos, el mensaje que a mí me gustaría dejar aquí es que el dolor es una sensación más, Ok. que lo que hemos hecho muchas veces es como negarlo, pero es una sensación más, es algo que nos permite darnos cuenta, ya sea de lo que nos está pasando o de la necesidad de buscar ayuda. Entonces no lo ocultemos, aprendamos a vivir la vida como es y aprendamos a expresar lo que estamos sintiendo y entonces creo que eso nos va a permitir crecer más y a la larga ser más felices, porque vamos a entender lo que estamos viviendo y vamos a entender y aprender cómo podemos ir mejorando aquellas cosas que nos causan dolor. Creo que ese sería como el mensaje que a mí me gustaría que Pues se llevara. muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta y lo tendremos como la intención del día o de la semana, ¿no? Y de la vida en general. Pero bueno, gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus preguntas y gracias a usted, doctora. Que pase muy bonita tarde. Al contrario, que estén muy bien. Gracias a ti. Claro, adiós. Bye.